Distribución normal de probabilidad. La distribución normal de probabilidad se utiliza sobre todo cuando la variable aleatoria es de tipo continua. A continuación, vemos la función de densidad normal de probabilidad. Esta función depende de los parámetros mu y sigma, donde mu es el valor de la media y sigma es la desviación estándar. También en la función de densidad están presentes las constantes pi y el número e. En esta ocasión no vamos a utilizar de manera directa esta fórmula para calcular probabilidades. En vez de ello, utilizaremos el programa estadístico R. Bueno, pero la gráfica de esta función de densidad de probabilidad normal es la siguiente. Fíjate cómo la media mu se encuentra en el centro de la distribución y la desviación estándar determina la forma de la curva. Vamos a ver esto de manera más detallada. Veamos las características de la distribución normal de probabilidad. La primera característica a destacar es que la media, es decir, mu, se encuentra justo a la mitad de la distribución, tal como puedes ver en la gráfica. Otra característica es que la media, la mediana y la moda coinciden, es decir, que tienen el mismo valor. Recuerda que la media lo que hace es dividir a una distribución en dos partes iguales. Si dibujas una línea a partir de la media que es igual a la mediana, te darás cuenta que la distribución se divide exactamente en dos partes iguales. Esto a su vez es otra característica de la distribución normal, que indica que dicha distribución es simétrica. Ahora, la moda, como ya dijimos, también coincide con la media, ya que justo a la mitad de esta distribución se encuentra el punto más alto. Y si recuerdas, la moda es el valor con mayor frecuencia. Otra característica de la distribución normal es que la forma de la curva está determinada por la desviación estándar. Tenemos aquí dos curvas con la misma media, pero tienen diferente desviación estándar. La distribución en color amarillo tiene una desviación estándar mayor que la distribución en color azul. Puedes observar que la primera distribución es más ancha y su altura es menor que la distribución en color azul. También lo puedes ver a la inversa. Mientras menor sea la desviación estándar, la distribución será más estrecha y tendrá una mayor altura. A su vez, también debes observar que cuando la desviación estándar es grande, significa que hay una mayor dispersión de los datos y que cuando la desviación estándar es pequeña, entonces hay una menor dispersión de los datos. Es decir, que los datos están más agrupados cerca del valor de la media. En la tercera gráfica que tenemos aquí, puedes ver las dos distribuciones solapadas. De esta manera es más fácil ver que la distribución en color amarillo, que es la que tiene mayor desviación estándar, es la curva más ancha y también es la distribución que tiene menos altura que la distribución en color azul. Otra característica adicional es que el área total bajo la curva de la distribución normal es igual a 1. Entonces, la probabilidad se determina como el área bajo la curva entre dos valores de la variable aleatoria x. En esta distribución con media igual a 10 y desviación estándar igual a 2, para calcular la probabilidad de que x asuma un valor entre 10 y 14, esto se determina calculando el área bajo la curva que está entre los valores de x, 10 y 14. En la gráfica puedes ver que el área sombreada en color azul es el área que determina la probabilidad de que x esté entre 10 y 14. En esta otra distribución, que tiene media 200 y desviación estándar 5, la probabilidad de que x tome un valor entre 195 y 205
se calcula como el área bajo la curva que está comprendido entre los valores de x, 195 y 205. Es el área sombreada. Como puedes ver, esta área sombreada está determinada entre los valores 195 y 205. Calculando esa área, obtienes la probabilidad deseada. Ahora, mencionamos que vamos a trabajar con el programa R para determinar las probabilidades. En R se utiliza la función pNOR y entre paréntesis se ponen los parámetros x, que es el valor de la variable aleatoria, m, que es el valor de la media, y sd, que es el valor de la desviación estándar. Esta función se utiliza para calcular la probabilidad bajo la curva a la izquierda del valor x, con media mu y desviación estándar sigma. En la gráfica puedes ver que el área sombreada de color amarillo representa la probabilidad de que x sea menor a x1. Esta es la probabilidad que determina la función pNOR en R. Otra función que utilizaremos es qNOR con los parámetros p, m y sd. P indica una probabilidad, m es el valor de la media, sd el valor de la desviación estándar. Esta calcula el valor de x, de tal manera que a la izquierda de dicho valor x haya una probabilidad determinada p. Es decir, tú le indicas la probabilidad p y la función te va a dar el valor de x que corresponde a dicha probabilidad. Ahora que ya vimos las dos funciones que vamos a utilizar en R, veamos algunos ejemplos. Este ejercicio es del libro Estadística para Administración y Economía, de la página 242. El planteamiento es el siguiente. Una persona con buena historia crediticia tiene una deuda promedio de $15,015. Suponga que la desviación estándar es de 3,540 y que los montos de las deudas están distribuidos normalmente. Tenemos la siguiente información. La distribución es normal. La media es 15,015 y la desviación estándar es 3,540. Con esta información, la curva de la distribución es la siguiente. Una curva normal con media 15,015 y desviación estándar 3,540. Ahora leamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea mayor a los 18,000? Aquí lo que nos piden es la probabilidad de que x sea mayor a $18,000. Sabemos que la función pNOR calcula la probabilidad a la izquierda de un determinado valor x. Y también sabemos que la probabilidad total bajo la curva es igual a 1. Entonces, si a la probabilidad total le restamos la probabilidad a la izquierda de 18,000, nos da como resultado la probabilidad a la derecha de estos $18,000. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor a 18,000. Entonces, en R vamos a poner 1, que es la probabilidad total, menos pNOR, y entre paréntesis ponemos el valor de x, 18,000, el valor de la media, 15,015, el valor de la desviación estándar, 3,540. Entonces, nos vamos a R. Estando en RK Word, lo que vamos a hacer es abrir un archivo de script. Entonces vamos a create script y vamos a escribir la probabilidad total 1 menos la función pNOR y entre paréntesis primero escribimos el valor de x, 18,000, el valor de la media, 15,015, el valor de la desviación estándar, 3,540. Lo que vamos a hacer entonces es calcular la probabilidad a la derecha de 18,000. Entonces presionamos Control Enter y vemos que en la consola nos arroja el siguiente resultado. La probabilidad a la derecha de 18,000 es 0.1995. Entonces regresamos a la presentación.
R nos ha indicado que la probabilidad de que X sea mayor a $18,000 es 0.1995526. Esto es, la probabilidad de que X sea mayor a 18,000 es igual a 0.1995526, que equivale aproximadamente a el 19.95%. Es decir, hay una probabilidad de 19.95% de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea mayor a los $18,000. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea de menos de $10,000? Tenemos la misma información, una distribución con media 15,015 y desviación estándar 3,540. Ahora lo que nos piden es calcular la probabilidad a la izquierda de 10,000. Entonces ubicamos en la gráfica el valor x1 igual a 10,000. Pero precisamente la función pNOR, que ya hemos visto, calcula dicha probabilidad. Entonces en R vamos a escribir pNOR y entre paréntesis el valor de x 10,000, el valor de la media 15,015, el valor de la desviación estándar 3,540. Entonces, vámonos a R para realizar estas operaciones. Ahora vamos a calcular la probabilidad a la izquierda del valor x 10,000. Por lo tanto, ponemos la función pNOR, abrimos paréntesis, el valor de x es 10,000, el valor de la media 15,015, la desviación estándar 3,540. Presionamos control enter y nos dice que la probabilidad a la izquierda de 10,000 es 0.0782902. Regresamos a la presentación. R nos ha indicado que la probabilidad de que X sea menor a 10,000 es 0.0782902. Esto es, la probabilidad de que X sea menor a 10,000 es igual a 0.0782902, aproximadamente el 7.83%. Es decir, existe una probabilidad de 7.83% de que la deuda de una persona con buena historia crediticia sea menor a los $10,000. Pasemos a otra pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la deuda de una persona con buena historia crediticia esté entre 12,000 y $18,000? Entonces, tenemos la misma información. Se sabe que la distribución es normal con media 15,015 y desviación estándar 3,540. Ahora, lo que nos piden es determinar la probabilidad de que X esté entre los valores 12,000 y 18,000. Por tanto, debes calcular el área bajo la curva comprendido entre estos dos valores. Como ya sabes, R calcula la probabilidad a la izquierda de un determinado valor X. Entonces, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Primero calculamos el área a la izquierda de 18,000 y le vamos a poner x2 igual a 18,000. Luego calculamos el área a la izquierda de 12,000. Ponemos x1 igual a 12,000. Ahora restamos el área a la izquierda de 12,000 del área a la izquierda de 18,000. En las gráficas, lo que hacemos es que el área en color rosa le restamos el área en color azul y nos queda como resultado el área rosa que se muestra en la tercera gráfica. Lo que estamos haciendo se puede escribir así. Probabilidad de que X esté entre 12,000 y 18,000 es igual a la probabilidad a la izquierda de 18,000 menos la probabilidad a la izquierda de 12,000. En R escribimos lo siguiente. pNOR, abrimos paréntesis, el valor de X a la izquierda de 18,000, luego ponemos la media 15,015, la desviación estándar 3,540.
menos P norm, el valor de X 12.000, la media 15.015, la desviación estándar 3.540. Entonces, vamos a R. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que X esté entre 12.000 y 18.000. Entonces, primero vamos a calcular la probabilidad a la izquierda de 18.000. Ponemos P norm, paréntesis, 18.000, la media 15.015, la desviación estándar 3.540. Menos la probabilidad a la izquierda de 12.000. Entonces ponemos P norm, paréntesis, 12.000, la media 15.015, la desviación estándar 3.540. Ahora presionamos Control Enter y en la consola nos dice que la probabilidad entre 12.000 y 18.000 es 0.6032557. Regresemos a la presentación. Regresamos. R nos indicó que la probabilidad de que X esté entre 12.000 y 18.000 es 0.6032557. Esto es, la probabilidad de que X esté entre 12.000 y 18.000 es igual a 0.6032557, aproximadamente el 60.33%. Es decir, existe una probabilidad de 60.33% de que las deudas de las personas con buena historia crediticia esté entre 12.000 y 18.000 dólares. Pasemos a la última pregunta. Esta pregunta no viene en el libro y la he modificado para ver un ejemplo donde utilicemos la función QNOR, que es para determinar el valor de X dado un valor de la probabilidad. Ahora nos van a dar la probabilidad y debemos determinar el valor de X. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la deuda de las personas con buena historia crediticia que tienen el 10% de las deudas más altas? Entonces tenemos una distribución normal con media 15.015 y desviación estándar 3.540. Como nos piden el 10% con las deudas más altas, entonces debemos determinar el valor de X tal que a su derecha haya una probabilidad igual a 0.10. En R, la función QNORM con los parámetros probabilidad, media y desviación estándar, lo que hace es determinar el valor de X tal que a su izquierda haya una probabilidad específica P. Pero si lo que nos interesa es el 10% superior, esto significa que a la izquierda debe haber un 90%. Por lo tanto, en R vamos a escribir lo siguiente. QNORM, entre paréntesis, la probabilidad, .90, la media, 15.015, la desviación estándar, 3.540. Entonces, vámonos a R para ejecutar estas operaciones. Por último, vamos a calcular el valor de X tal que a la derecha haya el 10% de probabilidad. Para esto usamos la función QNORM. Abrimos paréntesis. Como a la derecha tenemos el 10%, significa que a la izquierda tenemos el 90%. Entonces ponemos .90, la media 15.015, la desviación estándar 3.540. Presionamos Control Enter y en la consola nos dice que el valor de X es 19.551.69. Este es el valor de X tal que a su derecha está el 10%. Regresamos a nuestra presentación. Estamos de regreso. R nos ha indicado que el valor de X igual a 19.551.69 es tal que a su izquierda hay una probabilidad de 0.90 y por lo tanto a su derecha hay una probabilidad de 0.10. Entonces, esto significa que el 10% de las personas con buena historia crediticia tienen deudas que son superiores a los 19.551.69 dólares. Y de esta manera se utiliza la función QNOR. Recuerda, en la función QNOR
debes dar la probabilidad, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Y lo que te va a dar como resultado es el valor de x, tal que a su izquierda haya una probabilidad que tú le has indicado. En cambio, en la función p-NOR, lo que tú le das es el valor de x, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Y lo que hace es calcular la probabilidad a la izquierda del valor x que tú le has indicado. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.